En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Porte Global, el espacio informativo en donde conoceremos más sobre la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. En el marco de las actividades desarrolladas en el seminario Pluralismo Jurídico, la experiencia de los jueces tradicionales y la justicia electoral, que reunió a diversos funcionarios, académicos, consultores y funcionarios de organismos electorales, además de jueces tradicionales, para discutir cuáles son las estrategias de integración de la justicia tradicional en el marco más amplio de la justicia y de la impartición de justicia mexicana. En esta emisión de Aporte Global nos acompaña el juez tradicional y sacerdote maya Juan Bautista Huitzil Simá y el magistrado de Asuntos Indígenas del Estado de Quintana Roo, Javier Reyes Hernández. Muy buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, un gusto. Gracias. Magistrado, nos gustaría que nos platicara desde su visión cuál es la importancia de estos eventos, de los temas que se estuvieron discutiendo durante estos 2 días respecto de la experiencia de la impartición de justicia tradicional y la justicia electoral en este país. Tah malo kuchinik intitesh, chikima kingo tumentale meya te ukuchi ukahal ukasikas chaktemal uboyiti mayas titulumi Quintana Roo, achin tukule, ukina, cachtiutia umpe chimpoli. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por habernos invitado a venir a trabajar en estos días al Cacicasco de Chactemal, la bonita ciudad de Chetumal, y en este museo donde se resguarda, donde se puede mirar cosas tan bonitas de la cultura maya. En verdad que nos sentimos muy contentos en esta tarde, en este día, y realizados de que se pueda haber hecho un evento de esta índole, puesto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está muy preocupado y muy entusiasmado para que las regiones mayas del país, para que esa multiculturalidad de México, para que ese pluralismo jurídico vaya permeando en los trabajos que se hacen a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local. A mí como magistrado de Quintana Roo me complace, me satisface, porque nos sentimos protegidos, nos sentimos ayudados, nos sentimos reconocidos, nos sentimos que somos gente que estamos haciendo algo en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, que la máxima autoridad nacional o que nuestros gobiernos, el Estado mexicano, quiere trabajar con nosotros, quiere cosas buenas para nosotros. Nosotros no vamos a parar de dar nuestro granito de arena, de participar activamente,
siendo positivos, aportando nuestros conocimientos, aportando nuestra experiencia, puesto que yo soy fundador en los debates para hacer elaborar la ley de justicia indígena, pero también como magistrado de asuntos indígenas, soy el único magistrado de asuntos indígenas del país y me encanta mi trabajo, me encanta conocer más gente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala de Jalapa, que el magistrado atinadamente dirige, el magistrado Adim de León, y el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, con su magistrado presidente Víctor Vivas, nos han demostrado con estos trabajos, con el trabajo tuyo, de todos los que han participado y han hecho posible este foro, de que quieren hacer las cosas bien, que México ha estado cambiando, pero está cambiando para ir para adelante, que está cambiando para que seamos mejores atendidos, para que nos sintamos ciudadanos que en verdad podemos gozar de nuestros derechos. Y en el tema electoral es un tema muy apasionante, muy delicado, pero también nos sentimos que respuestas a nuestras interrogantes o cosas satisfactorias nos los están dando en este tipo de eventos. Les agradezco de verdad y que hayan venido a nuestra tierra, a la tierra de Quintana Roo, porque bien lo decía inclusive nuestro himno. A mí me encanta ir a lugares y escuchar mi himno cuando estoy aquí en eventos cívicos. Quintana Roo, selva, mar, historia y juventud. Qué bonito marco para que este evento se haga una realidad y con conclusiones muy contundentes, aparentemente no muy extensas, pero de mucha profundidad. Te agradezco, les agradezco a todos y estoy muy contento de trabajar con ustedes. Magistrado, para contextualizar a nuestro auditorio, ¿nos puede comentar de manera breve cuál ha sido el desarrollo de la justicia tradicional? ¿Cómo se han conformado los tribunales tradicionales? ¿Cuál ha sido el camino y las luchas que se han tenido que seguir por parte de las comunidades para conformar, por llamarlo así, instituciones de impartición de justicia indígena? Claro que sí. La cultura maya es una cultura milenaria, es una cultura de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero también te quiero comentar que en el caso de nuestra ley, de nuestro sistema de justicia indígena, es un sistema con muchas características propias, con muchas características muy peculiares, pero son sistemas o órganos que ha reconocido el Estado mexicano, la Constitución Federal, desde la reforma al artículo 2, y con la Constitución Estatal, con su reforma en el artículo 13, a partir de esas reformas constitucionales, el 14 de agosto del año de 1997, entra en vigor la Ley de Justicia Indígena y surgen dos figuras importantes que son la figura del juez tradicional, del magistrado de asuntos indígenas, con sus órganos en el sentido de existe un Tribunal Unitario de Asuntos Indígenas, el cual dignamente me toca presidir, un Consejo de la Judicatura de Justicia Indígena con sus 5 consejeros representados por los 5 centros ceremoniales del estado de Quintana Roo, que son Tulum, Chumpón, Chancá, Veracruz, La Cruz Parlante y Tixcacal Guardia, que formamos un consejo que nos abocamos a organizar, a vigilar, a supervisar, a dar los elementos necesarios para que los jueces tradicionales puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Nuestros jueces son una pieza fundamental, son una pieza clave. Estos jueces, algunos de ellos tienen cargos de dirección, cargos en sus centros ceremoniales, como por ejemplo, tenemos jueces que son comandantes, tenemos consejeros que son generales mayas, porque la ley de derechos los protege y los reconoce. En el caso de don Juan Huitzil es un sacerdote maya, pero es juez tradicional. Él tiene un nombramiento de acuerdo a los artículos de la Constitución Federal, la Constitución Estatal y sus leyes reglamentarias. Ellos directamente en la comunidad aplican las normas de derecho consuetudinario, respetando los usos y costumbres. El éxito de esto es que sus procedimientos son sencillos, orales, exentos de formalismos, que pueden ellos han logrado ellos con su trabajo, ya sea en materia familiar, civil o penal, y por qué no, a veces han atendido hasta asuntos de tipo administrativo. Ellos han conservado y visualizado esa paz integral de las comunidades.
Comunidades, hemos comprobado que comunidades donde existen juzgados tradicionales, que son 17 en el estado de Quintana Roo, en 4 municipios mayas del estado de Quintana Roo, existe paz social, existe un amplio consenso entre las comunidades, existe un diálogo muy afectivo, existe esa unidad, ese espíritu indígena, ese deseo de que las cosas marchen bien. ¿Cómo se conforman de manera general estos tribunales tradicionales, estos tribunales? ¿Cuál es como la conformación? ¿Cuánto tiempo tiene la duración del cargo de los jueces tradicionales? ¿Qué nos puede platicar al respecto, magistrado? Lo interesante de esto es que las comunidades donde existen los jueces tradicionales son electos por la misma gente de la comunidad. La comunidad te pone a su mejor persona. La comunidad, nadie más que ellos se conocen entre todos y ellos ponen a su mejor hombre o su mejor persona para que haga la función de juez tradicional. ¿Cuánto es el tiempo que dura en el cargo un juez tradicional y cuál es su jurisdicción? El juez tradicional tienen un cargo vitalicio, así como los cargos que se heredan por participar en los centros ceremoniales, es lo mismo. Siempre y cuando no ocurra un caso de una acusación grave en contra de él, de una falta grave de él, entonces la comunidad misma es el que destituye de acuerdo a sus usos y costumbres a ese juez. O se ha cambiado a un juez cuando también el juez pues pierde la vida. Obviamente pasa un proceso y se vuelve a elegir a un nuevo juez. Su jurisdicción es en su propia comunidad. Él más que nadie conoce a la gente de su comunidad y él hace ese trabajo de impartir justicia. El trabajo del juez, el juez es una persona que no tiene estudios de abogacía, pero que sí es una persona que tiene muchos conocimientos, tiene mucha experiencia, que es un líder en su comunidad, que es una persona que se preocupa por la paz social. Decía un juez de un pueblo una vez, cuando le preguntaron a qué se dedica, él decía: yo me dedico a ver que mi pueblo sea feliz, a buscar la felicidad de mi pueblo, porque mi pueblo merecemos ser felices y esa felicidad la debemos compartir entre todos nosotros, entre hombres, mujeres, niños, ancianos, porque nuestra comunidad marcha en unidad. ¿En cuántas regiones de la República Mexicana podríamos decir que existe este tipo de estructuras? México se ha abierto a leyes, a los tratados internacionales. La ONU ha tomado la iniciativa de estos diálogos, de estos encuentros o de estas reuniones a nivel global de los derechos indígenas, de los derechos humanos, de los derechos de esas minorías o de los más oprimidos. Eso habla México, el Estado mexicano siempre ha sido un Estado que también quiere que esos acuerdos, que esas reuniones, esas discusiones de alto nivel permeen en la población mexicana. Tenemos entendido y tenemos conocimiento que existen jueces tradicionales en varios estados de la República, entre ellos Puebla, están en Chiapas, en Oaxaca también hay un sistema de usos y costumbres muy arraigado. Yo estuve platicando con gente del Tribunal Electoral de Oaxaca, donde me daban a conocer ciertos canales o formas de actuar de ellos y que para mí me servían de alimentarme también para comparar lo que estamos haciendo aquí. Aquí en la península es algo bonito porque existen los jueces de conciliación en los estados hermanos de Campeche, en el estado de Yucatán, ahora con sus jueces mayas que también están trabajando fuerte para una legislación y podernos agrupar. Y eso nos llena de mucha felicidad, de mucho orgullo, de mucha tranquilidad de saber que en muchos estados y que en todo México la justicia tradicional, la justicia indígena puede permear. La oralidad ahorita tú lo has escuchado, en muchos lugares hemos escuchado que el Estado mexicano puso como una obligatoriedad los famosos juicios orales en el aspecto de la rama penal. Pues nosotros nos sentimos halagados porque la oralidad, los indígenas de Quintana Roo, los mayas lo han practicado desde hace mucho tiempo. Ellos han tenido sus propios códigos, ellos han hecho sus cosas, sus formas de decir y de hacer las cosas desde cientos de años en su lengua materna. Muchos de los investigadores, de los antropólogos, sociólogos, etnólogos, diputados, se han ocupado de que esas formas de vivir, de convivencia armónica, se plasmen en leyes o en reglamentos para que haya una mejor convivencia entre los mexicanos, entre la gente del mundo y entre nosotros aquí en lo particular, el pueblo maya.
El pueblo maya es un pueblo legendario, es un pueblo trabajador, es un pueblo que también ha sostenido sus guerras, pero también es un pueblo cariñoso, es un pueblo amoroso, es un pueblo que le gusta ser hospitalario, que nuestra riqueza en eso está, en que somos pacíficos, en que sabemos reclamar nuestros derechos, pero también sabemos estirar la mano, dar la mano al compañero, al amigo, al maestro, al médico, al que llega a mi comunidad, le abro la puerta de mi casa y le invito a que me conozca, y cuando me conoce yo me pongo contento y comparto con él y aprendo con él y le enseño también. ¿Cómo están los mecanismos de interlocución con organismos de impartición de justicia convencional como los tribunales federales, los tribunales locales? ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad que en su opinión podríamos estar observando para mejorar esta comunicación entre la impartición de justicia indígena tradicional con la impartición de justicia convencional como la conocemos en general todo el país, ¿no? Es bonito tener relación con otros organismos de impartición de justicia. Nos motiva y nos da gusto poder tener ese diálogo directo, esa interlocución con ellos, porque sí necesitamos también de los organismos que existen, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la Suprema Corte de la Justicia. Te quiero comentar, hicimos una vez un encuentro que se llamó Encuentro entre la Judicatura Federal y la Judicatura Maya. Y todo eso nos ha dado enseñanzas. Este foro fue uno de los foros más bonitos que hemos tenido en esta experiencia. ¿Por qué? Porque ahí vemos la preocupación de las instituciones que se dedican a impartir justicia, ya sea electoral, administrativa, penal o fiscal, de cómo podemos hacer para que la gente, en este caso los indígenas, se integren a nuestros organismos. En el caso de nosotros que dependemos del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, pues tenemos todo el respaldo del Pleno del Tribunal. El magistrado presidente se ocupa mucho de nosotros, se preocupa mucho de nosotros. ¿Qué no decir de Víctor Vivas, que presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que lo hemos visto en nuestro pueblo, va a vernos, está con nosotros, nos acompaña. Estos 2 días, los 2 días estuvo con nosotros aquí pendiente, escuchándonos. Y el Poder Judicial Federal también. Hemos tenido visitas de gente de ellos. Cuando esa guía que se hizo, como una guía para impartidores de justicia en materia electoral en el tema indígena, nosotros participamos en uno de los foros y nos dio mucho gusto que se fijen en nosotros y que nos quieran dar esa oportunidad, porque tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas que aprender, y si no hay esa interlocución, si nosotros nos cerramos, si nosotros no les atendemos, si no les escuchamos, nosotros nos vamos a ir quedando aislados, nos vamos a quedar como unos islotes, donde no vamos a avanzar y no vamos a entrar a ese concepto que quiere, o el mundo globalizado, el Estado mexicano que quiere que las cosas en México, o sobre todo el tema indígena, marche hacia adelante, que podamos, que nos den nuestro lugar. Nuestro lugar en el tema indígena solo lo podemos ocupar si también nosotros respondemos a ese llamado y tocamos a la puerta. Claro. No puede ser nada gratis, no puede ser nada de lo más sencillo. Tiene sus complejidades, pero para eso sirven estos eventos. Este evento ha sido un evento, con la experiencia que tengo magistrado, 18 años, hemos ido a varios seminarios, a varios foros. Este ha sido uno de los mejores que hemos tenido. ¿Por qué? Nos trajeron a nuestra casa, nos están hablando a nosotros por nuestro nombre, nos están reconociendo lo que hacemos y nosotros estamos pues muy contentos con eso. Tengo mi mente y mi corazón muy contento y muy emocionado de poder, por ejemplo, estar platicando contigo, saludarte, decirte que te reconozco tu trabajo, pero tú también reconoces el mío. Entonces, en ese marco de relación interinstitucional entre organismos, entre instituciones, entre gobiernos, pues nosotros, los indígenas o los mayas, salimos ganando todos. En esta comunicación. Justamente ahorita que mencionaba, magistrado, decía textualmente, nosotros aprendemos, pero desde su visión, desde el otro lado, desde la impartición de justicia convencional, ¿qué tenemos que aprender de la impartición de justicia indígena, de la impartición de justicia tradicional? ¿Qué lección nos tendríamos que llevar que a ustedes les han funcionado para generar estas comunidades pacíficas, ¿no?, que resuelven controversias de esta forma? Lo que dice es muy importante. Lo que nosotros queremos que
que las otras instituciones aprendan de nosotros es los principios básicos, los principios morales que debe tener un buen impartidor de justicia, una institución. ¿Cuáles pueden ser? Que esas son la base del éxito de nosotros. La honestidad, la cercanía, esa sinceridad, esa sencillez, esa humildad para reconocer cuando alguien ha fallado, cuando algo no está funcionando y buscar ese cambio o poder reparar el daño. Yo les decía, platicando ayer, que nuestro sistema, de las cosas más lindas que hay, es que no hay vencedores ni vencidos. Todos estamos en paz, todos nos volvemos a saludar, todos nos volvemos a ver. Yo no he escuchado de un juez tradicional que digan, después de hacer una resolución, me odian. Ese concepto es lo que nos debemos de quitar, sobre todo la gente que tiene muchos estudios. Hay gente que tiene una especialidad, un doctorado en algo, pero eso lo debe de hacer más sencillo, más humilde y acercarnos a los abuelos. Yo nunca me han dicho por los consejeros mayas, la gente experta, anciana, un detalle que debo de aplicar en mi trabajo como magistrado o una ley de justicia indígena que no me resulte positivo, que no sea bueno para la gente. Entonces, a veces es dejarse llevar un poquito por ellos. Entonces, yo sí pediría, y sí, porque pareciera que un problema de México, hay conflicto social. ¿Pero por qué hay conflicto social? Porque la gente le ha perdido, o esas instituciones han perdido credibilidad, o le han perdido respeto a ciertas actuaciones. No me gusta escuchar, cuando voy a un pueblo, que alguien me diga que no hay justicia. Le digo, a ver, quiero aclarar eso, ¿por qué? Y me dan sus argumentos. Entonces, en nuestro sistema no se ha dado. Nuestro sistema es eficiente. Decía un juez tradicional, mándeme los casos porque yo los puedo resolver. Tengo la capacidad de resolverlos y de eso se trata. De que si cuando hay un problema hay que enfrentarlo y resolverlo, dar una respuesta, pero que sea satisfactorio para toda la comunidad, para todos los actores que están inmersos en ese problema. Y después buscar eso, la tranquilidad y la paz, la reparación del daño, el perdón, ¿por qué no? En reconocer, yo muchas veces de lo que yo hago en mi trabajo como magistrado, le pido opinión a mi consejo. Mi consejo me autoriza qué puedo hacer, dónde puedo ir y dónde no. Y bajo esa premisa, pues nos ha funcionado y nos ha ido muy bien. Y eso es lo que quiero compartir con la gente, que las cosas se pueden hacer bien, que las cosas se pueden ir retomando cosas muy antiguas hasta cosas como que son de la actualidad, del mundo de hoy, pero juntos, no solos. Ahorita que decía justamente sobre aproximarnos, pues me gustaría que el juez tradicional Juan Bautista nos platicara qué pensó usted de este evento. ¿Le pareció atractivo los temas que se desarrollaron? ¿Le gustó? Sí, me da gusto. Escuché con esos comentarios que escuché en toda la gente que platicó. Sí, me acuerdo también todos los que hacemos también iniciativa, porque mi difunto abuelo es capitán. Muy de antes ellos hacen la justicia. La justicia que llegamos a ver allá pues no es algo nuevo. Ya tiene, mi abuelo platica cómo se hace la justicia. Pero entonces muy de antes pues no se hace con trabajo, sino que con bejuco le da su cinturazo cada uno. Según qué tanto falta lo que tiene el castigo debe hacer. Si algo grave tiene que cargar 100 palizadas, pero si no 50 hasta llega hasta 12 cinturazos. Pero en cambio ahorita pues siempre me siento contento también que lo que hago, porque algunos que no están muy contentos también con las aplicaciones del castigo que hago. Claro. Pero muchos que veo que están contentos, a veces vienen a platicar conmigo y pues me da gusto hacer. Por eso con esas pláticas que escuché, pues más importante también para mí. ¿Cuánto tiempo tiene usted como juez tradicional y sacerdote? Hay como unos 15 años, creo. 15 años, o sea, lo que no ha visto pasar de casos en su comunidad. Sí, y no veo difícil porque pues ya está acostumbrado de saber y también hago pues hasta ahorita. Pero también me da gusto ver cuando me llegué aquí en Chetumal, así en la Casa de Cultura.
porque vi también la gente contento y hasta también me dio ganas de hablar o pedir a Dios que está con nosotros en este momento. Y pues pedirle a Él que todos esos comentarios que no se llegan a perder, que haga una cosa muy buena para que lleguen a vivir también todo, porque pues eso es lo que nos hace falta, es platicar, es unir el trabajo. Pero pues como que también eso de las oraciones mayas, que sabemos también cómo podemos pedir también a Dios que llegue en un lugar así hasta donde estamos ahorita. También durante de los casi como unos 8 o 10 minutos de las oraciones que hicimos, pedimos también a Dios que no solamente aquí donde estábamos, queremos, las oraciones que hicimos es pedirle a Dios que haya una vida a toda esta tierra, a toda la gente, para que también los pensamientos malos que sea que convierten en buenos para nosotros. Y no creo que también no llegaría también los compañeros que han platicado en su casa también con la bendición de Dios. Muchas gracias, pues así esperemos que sea, que todos nos vayamos con bien. Y esta parte espiritual es un elemento fundamental en la impartición de justicia tradicional. ¿Cuáles son los retos, magistrado, que usted ve y qué hay que seguir avanzando respecto a este tema? Hay muchas cosas por hacer. Necesitamos que más comunidades, que más estados, lo que decían hace ratito acá, que a lo mejor haya una ley nacional para proteger, para valorar para las cuestiones del tema indígena. En el caso de nosotros, pues necesitamos nombrar más jueces, necesitamos que el Estado mexicano nos asigne un recurso directamente que sirva para los sistemas normativos, las instituciones normativas del tema indígena. Y que, sí es cierto, también veo como un reto que lo que haga el Poder Judicial Federal, estatal, que lo consulten a las comunidades indígenas. Porque sí decíamos hace rato, hay que ver las particularidades para dar una sentencia. Y sí es cierto, eso es lo que hace el juez Maya. Cuando a alguien acusan por un delito que hizo, un robo, por ejemplo, ¿no? Se estudia el contexto de esa persona, su familia, sus antecedentes. Como decía don Juan ahorita, habla de los temas de los dioses mayas. Todo ese, en base a eso va a haber una buena resolución, va a regresar la paz y se va a reparar el daño. Entonces también no nos quedemos nada más con un consejo de expertos, con un consejo de gente que pues tiene un diplomado, no. Hay gente que a lo mejor no ha participado en un foro, pero que sabe más a lo mejor que los que nosotros estamos aquí. A esa gente tenemos que aprovecharlo, como decía la licenciada del Tribunal Electoral, desde la misma comunidad. ¿Quién más que ellos en su propia lengua, con sus propias costumbres, para decir cómo debemos hacer las cosas? Eso lo veo como un reto. Como un reto, pero que básicamente vamos a traspasarlo. Agradezco mucho que efectivamente como este seminario nos hayan compartido sus experiencias y los invito a que nos continúen siguiendo en Aporte Global, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.